En este vídeo vamos a definir la pieza en bruto de la que después haremos un mecanizado. Como en el anterior vídeo ya hemos creado un ejercicio, nos vamos directamente a crear la pieza en bruto. Para ello me voy a ayudar en el manual de Heidenhain 530 de su explicación. Me voy a la página 56. Y nos vamos a fijar en este dibujo. Aquí tengo la pieza en bruto que voy a trabajar. Lo primero que tengo que tener claro es dónde voy a colocar el origen de la pieza. El origen de la pieza, por ejemplo, le voy a colocar aquí. Por respecto a ese origen de la pieza, vamos a tener los siguientes ejes de coordenadas, eje X, Y, Z y sus direcciones. Desde el origen hacia aquí tengo la dirección, el sentido positivo del eje X. Del origen hacia acá tengo el sentido positivo del eje Y. Y desde el origen hacia arriba tengo el sentido positivo del eje Z. Pues respecto a este origen, a la hora de definir la pieza en bruto, nos va a pedir dos puntos, que va a ser este punto que denomina aquí min, punto mínimo, y este punto max, este punto máximo. Bueno, pues esos dos puntos respecto a este origen vamos a tener que programar. Como veis, el origen de pieza siempre se pone en la parte superior de la pieza a trabajar. También vemos que las dimensiones de la pieza en bruto son 100 por 100 y con una profundidad de 40. Entonces, cuando nos pida ahora cuáles son las coordenadas del punto mínimo, las coordenadas del punto mínimo respecto al origen será x0, y0, z menos 40. Menos 40. Y cuando nos pida las coordenadas del punto máximo, será x100, será el siguiente y100 y z0. Y con eso tendremos definido ya la pieza en bruto. Entonces, como veis aquí, acabo de crear el nuevo programa que ya hemos hecho en el vídeo anterior, ejercicio 1. Y nada más empezar, nos pide que le digamos cuál es la pieza en bruto, el blank form, que llama ahí. ¿Vale? Entonces, aquí nos va a ir haciendo las preguntas que él necesita para crear la pieza en bruto. Lo primero que nos pide es en qué dirección está el eje del cabezal. Es decir, en qué dirección está posicionada la herramienta. La herramienta, en nuestro caso, está direccionada en el eje Z. Por lo tanto, como ya viene por defecto, Z le confirmamos con el Enter. Y ahora nos dice, define la pieza en bruto, punto mínimo. El punto mínimo, este. Y nos va a ir diciendo, preguntando las coordenadas. Coordenada X del punto mínimo. Hemos dicho que es 0. Ponemos 0 y confirmamos. Y nos pasa a la coordenada Y, que hemos dicho también que era 0. Y por último, la coordenada Z del punto mínimo, hemos dicho que era menos 40. Y confirmamos. Y él solo nos va a preguntar qué coordenadas tiene el punto máximo. Y empezamos. En el eje X tenía una coordenada de 100. Aceptamos, le damos a Enter.
a entrada, coordenadas del punto I 100 y coordenadas del punto Z max 0 y entrada. Como veis, hemos terminado de programar la pieza en bruto porque ya no nos pide nada más. Y con esto ya estaría.